Bueno, no sé qué piensen ustedes, pero en realidad resulta dramático que todas las noticias políticas de nuestro país están directamente relacionadas con procesos judiciales, ¿no? Se habla de que la política está judicializada, pero bueno, es el resultado de los actos, de los hechos que han cometido los políticos. Y para conversar un poco sobre eso y entre otras cosas, también estamos acompañados del analista político y abogado Iván Fernández, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a su disposición. Bueno, lo que comento al inicio es en realidad triste para el país, ¿no? Que nuestras noticias sobre la política estén todas directamente relacionadas con procesos judiciales. Estamos pagando algo que lamentablemente sucede no solamente en el Perú, sino va a suceder en toda América Latina y mucho más con el problema que generó Odebrecht, pero esto es resultado básicamente por no haber democratizado el sistema de justicia. El sistema de justicia está en manos solamente de los colegas, los abogados, ¿no? Cuando justicia y democracia son dos caras de una misma moneda. No puede haber justicia sin democracia y tampoco puede haber democracia sin justicia. En esa medida nosotros hemos venido trabajando para ver unas situaciones de esta naturaleza que para que este sistema cambie de forma y de fondo tendría que democratizarse el sistema de justicia para evitar aberraciones de esta naturaleza donde el ciudadano esté involucrado de manera directa. ¿Qué podemos entender por democratizar la justicia? ¿La justicia en manos del pueblo? De alguna manera, del ciudadano, para que no suene tan fuerte, claro, pero... No suele a justicia constitucionaria necesariamente. Exacto. Le comento, la democratización del sistema de justicia tiene dos pilares básicos. Una es la elección popular de magistrados, que lo prevé la misma Constitución Política, artículo 139, inciso 17, dice elección popular y revocatoria de magistrados. Artículo 139, inciso 17 de la Constitución Política, que desde el año 1993 no hicieron la ley porque termina de acuerdo a ley y la ley orgánica nunca se llegó a hacer. Si hubiésemos hecho realidad ese artículo 139, inciso 17, el Perú hubiese cambiado tremendamente en lo que se relaciona a temas de justicia. Yo recuerdo cuando hemos en algún momento y comparado con otros sistemas de justicia de otra parte del mundo y se hablaba de esto. A veces uno se pregunta si los políticos, los congresistas son capaces de hacer lo que hacen y el presidente de la República es capaz de hacer lo que hace por la popularidad, ¿no? Y la popularidad se traduce en algún determinado momento en votos. Si vamos a elegir a los magistrados, ¿de qué podrían ser capaces ellos también? Bajo esa premisa hemos trabajado. La elección popular de magistrados no tiene nada que ver en absoluto, ni en forma ni en fondo, con la elección de políticos partidarizados. Es totalmente diferente y le doy más o menos un perfil. El aspecto eminentemente académico lo deben de orientarse las universidades, donde las universidades prepararán sus ternas de quiénes van a ser los profesionales que van a ser jueces o fiscales. Téngase en cuenta que para ser juez o fiscal, lamentablemente en el Perú la gente cree que es lo mismo, cuando no es... Esta postulación no demandaría una campaña política, ¿no? No, definitivamente que no. Ni siquiera un despliegue de marketing, simplemente de información. De información en la cual, previamente le estoy hablando del aspecto profesional. Una vez que el aspecto profesional y el aval de la universidad tiene sus candidatos de varias universidades, van a presentar sus ternas, esto pasaría a un integrante de sociedad civil donde se verá el aspecto ético-moral. Una vez que la sociedad civil recibe esa información, se lanza al público y el público verá si hay tachas respecto, porque podemos tener una persona muy idónea en el aspecto académico, con maestrías, doctorados, PhD y sabe Dios qué otros títulos más, pero a lo mejor tiene problemas con su familia o agrede a su señora, ¿no? Y eso lo sabe el barrio y por ahí podría ir. Una vez que ya está armado eso, más o menos ese perfil, porque la norma que nosotros hemos venido trabajando tiene 13 páginas para más o menos orientar lo que es bastante meticulosa. Y el detalle está en que pasaría la elección popular y es el ente social el que sacaría los candidatos para que la gente pueda elegir. Además, esa es democracia. ¿Sabe cuál es el problema básicamente de la democracia? Que muchos creen que la democracia solamente es voto. Muchos creen que la democracia solamente es partidos políticos. La democracia nos convoca cada 4 o 5 años para elegir políticos. La democracia, si ustedes ven, que nace en Grecia, siglo VI, con Solón, fue orientada a eliminar algún enemigo de la sociedad. La democracia nació para ejecutar, entre comillas pongo, a alguien que le hace daño a su sociedad. Lo mismo sucedió en Inglaterra. Inglaterra, primero en el siglo X, instaura, por ejemplo, es el otro tema que vamos a trabajar, el juicio por jurados en el siglo X. En el siglo XIV
Después de 4 siglos, 400 años, instaura la bicameralidad. Lamentablemente en América Latina hemos pensado que la democracia solamente es voto, y eso es democracia representativa. Claro. Nosotros debemos de orientarnos a una democracia participativa y directa. ¿Quieres cambiar de verdad? No vamos a cambiar aumentándole el sueldo a los jueces como lo hizo Toledo, no vamos a cambiar poniendo más oficinas, más computadoras, mejores locales, no. El cambio tiene que ser radical, y el cambio tiene que ver experiencias que en el mundo se manejan de manera exitosa. Nuestra institución, por ejemplo, en el tema de jurados, no se habla en las universidades del tema de jurados, no se estudia, no se investiga. Sin embargo, son los profesionales los primeros que salen a decir, no estamos preparados. Momentito, señores, el jurado permite que ciudadanos honorables participen en la administración de justicia y mire, ¿qué tal? No se necesita preparación alguna porque, por ejemplo, para ser jurado está prohibido que los abogados participen, los médicos también. Entonces ahí hay profesionales del derecho que más bien entrarían al sistema y de alguna manera lo distorsionarían. El detalle es no entrar con su naturaleza, prejuicios. No deben ser operadores del derecho de ninguna índole. Ningún tipo. Entonces, estos dos pilares que le estoy diciendo, la elección popular de magistrados y el juicio por jurados, realmente se orientarían a cambiar la justicia de fondo, no de forma. Por eso, el haber cambiado el Consejo Nacional de la Magistratura, que para nosotros ya desde hace mucho tiempo decíamos que es un órgano de fachada pseudo-democrática, en donde se eligen y seleccionan los jueces, veníamos y partíamos de lo siguiente. Por ejemplo, yo soy de Chiclayo. ¿Por qué Chiclayo tiene que estar recibiendo jueces o fiscales que se eligen acá en Lima? ¿A razón de qué? ¿Por qué no tiene que estar haciendo Arequipa? ¿Por qué tiene que hacerse todo acá en Lima? ¿Por qué nosotros no nos elegimos nuestros magistrados en Chiclayo? Y si nos confundimos es nuestro problema, no es problema de Lima. En Chiclayo tenemos un detalle, hemos encontrado que hay un señor Cerrato, que fue alcalde de Olmos, que entraba y salía al Consejo Nacional de la Magistratura como Pedro por su casa. Y él movía muchas influencias. Ya usted ve las consecuencias que tenemos, que en Chiclayo se maneja uno de los peores sistemas de justicia del Perú. Y le digo por qué. Porque cuando el sistema de justicia genera muertes, ya está en el caos total. Y las muertes que hubo por Pumalca, Tumán, Cayaltí, que se generaron, fueron por el sistema de justicia. Ahora, en este proyecto, este sistema de jurados, queremos conocerlo un poco más de cerca. Dígame. ¿Bajo qué elementos es que este grupo de personas honorables, aunque ahí hay otro problema, ¿no? Buscar a las personas honorables? Lo hay en su casa, lo hay en la mía y lo hay en las casas. Claro, pero me refiero que lamentablemente vivimos en una cultura de desconfianza tal, ¿no? Que se me hace difícil pensar y proyectar esto. Pero bueno, vamos. ¿Bajo qué elementos es que ellos determinan o toman una determinación? No partamos por el prejuicio, ¿no? Lo hay en su casa, en mi casa, en la casa de los televidentes, hay personas honorables. Es más, estamos orientados a la persona aquella que los domingos, por ejemplo, cuando ve las noticias, está sentado en su sillón y está que reniega de todas las noticias que pasan en el Perú, de los problemas que hay en el sistema de justicia, pero está sentado y no sabe qué hacer. A ellos hay que invitarlos, hay que participar. Entonces, el sistema de jurados tiene un proceso de selección que se le denominan en un francés antiguo que le llaman voir dire u hora de la verdad, que es un proceso de selección en el cual la fiscalía, en un caso penal, la fiscalía y el abogado de las partes se orientan a elegir a los jurados, pero ya el sistema ha orientado a que para las personas que participan del jurado no tienen que tener problemas con la justicia en absoluto, tienen que haber pagado todas sus papeletas de tránsito, ser ciudadanos correctos y honorables. Ese es un primer perfil. Después pasan al proceso de selección, en donde se les hace un test orientado al caso que se van a tratar. Y el caso que se va a tratar no tiene nada que ver con la profesión u oficio que tienen ellos, ¿no? Para no entrar en situaciones de prejuicio. Pero le comento un detalle adicional. El juicio por jurados lo hemos venido investigando y del año 99 a la fecha ya 23 países lo han asumido. 23 países lo han asumido. Entre ellos, ahorita está Argentina, que ya lo hizo realidad, ya viene Chile. Me invitaron hace muchos años, en el año 2007, a una universidad en Estados Unidos a hablar del tema, y yo les dije, me dijeron, ¿ustedes son los que más conocen el tema de jurados en el Perú? Sí, le digo, pero el Perú va a ser el último país que haga el juicio por jurados porque a la magistratura no le gusta, no le conviene el juicio por jurados, esa es la verdad. Claro, suponemos las razones también. Sí, muy interesante, de verdad, muchas gracias por estar. Nos quedan 30 segundos, simplemente quiero preguntarle a la Junta Nacional de Justicia. Dígame. ¿Qué ve? Nublado, eso está como los días de Lima, pura llovizna, y lamentablemente eso, como le dije inicialmente, es por haber hecho cambios de forma. Ahí no ha habido cambios de fondo en absoluto. Hemos girado nomás, como le decimos en Chiclayo, hemos girado el huaco, ahora le vemos la espalda.
¿no? Y eso no va a funcionar. Reemplazar una cosa por otra, pero el sistema se queda intacto. Es lo mismo, ¿no? Por eso aquí el proceso que nosotros tenemos y que el día de mañana vamos a estarlo conversando con algunos interesados acá es dar las pautas de cómo en realidad se deberían elegir magistrados como lo está haciendo. Ahora, el tema que le estoy diciendo lo hemos asumido de parte de Alemania, de parte de Inglaterra, Estados Unidos y Bolivia, que ya lo tiene, y Ecuador también ya lo hace 4 meses que lo instauró también. Entonces hay una corriente y hay una tendencia definitiva a democratizar el sistema de justicia. Muy interesante, y creo que esto ya tiene que empezar entonces a discutirse. Debatirse. Creo que ese ya es un paso. Así es, exacto. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el doctor Iván Fernández y esta propuesta que debemos empezar a discutirla, ¿no? Para democratizar la justicia. Muy bien.